tiene en la persona. eh, y también cómo desde nuestra pastoral, desde nuestra eh, mirada comunitaria como iglesia, podemos acompañar a los hermanos y hermanas que están pasando por esta etapa del duelo, o como veíamos ayer en la definición, por este proceso, por este estado, por esta actitud, ¿no? Eh, que estamos invitando a retomar y y a elaborar para, como decíamos ayer varias veces, no quedarnos anclados o encerrados, empantanados en el dolor, sino que del dolor aprendemos y también buscamos nuevas oportunidades para vivir nuestra propia vida. Bien, entonces hoy día vamos a ver un tema específico de la pastoral del duelo que tiene que ver con el duelo en la población infantil o el duelo en los niños. Bueno, para los que han estado tal vez en otras formaciones que he dado, o cuando hemos hablado específicamente del taller de ayuda mutua en duelo resurrección, este taller o esta estrategia está más bien indicada o desarrollada para los adultos, ¿no? Em, pero de cuando en cuando, tanto en los grupos que yo he dirigido, como también dentro de mi labor pastoral como capellán y como sacerdote, aparece con cierta frecuencia la pregunta de acuerdo, pero ¿cómo esto que he aprendido o esto que estoy viendo lo puedo transmitir a mis nietos, a mis hijos que son chicos? ¿Cómo se le puede hablar a los niños de la muerte? Eh, Empezando a sacar, ¿no es cierto?, la muerte de este tabú que también veíamos ayer que tiene todavía en nuestra sociedad, ¿no? Que es algo que no se habla o algo que no se comenta mucho. Entonces, bueno, en este encuentro vamos a hablar algunas líneas, algunas recomendaciones y algunas reflexiones en torno de cómo acompañar a los niños que están en duelo, ¿no? Ojo que aquí no vamos a hablar del duelo por muerte de niños, ese es otro tema que sería en otra sesión, pero hoy día vamos a hablar de, en el fondo, cómo podemos acompañar a nuestros niños en esta etapa. Y para partir, siempre me gusta mencionar que los niños, a veces nosotros, especialmente desde el punto de vista o cognitivo o emocional, a veces tenemos el sesgo de mirarlos en menos o de pensar, no, esto no hay que complicarle la vida a los niños, o los niños no entienden lo que está pasando, o como que uno cree que puede engañar fácilmente a los niños. Pero lo que dice la realidad, lo que dicen los estudios también, es que en realidad los niños captan muchísimo más de lo que uno como adulto cree. Incluso parece que igual como a veces aparecen en algunas películas o algunos libros, parece que los adultos se nos olvida lo que significó ser niños. Respecto de esto me acuerdo principalmente del Principito, ¿no es cierto? Cuando el autor del Principito al principio muestra cómo dibuja esta serpiente que se come un elefante y muestra su dibujo a los adultos que tiene alrededor y todos le dicen, ¿por qué me muestras un sombrero? Y el niño mira ahí asombrado, pero ¿qué sombrero? Si esto es una serpiente que se ha tragado un elefante, ¿cómo no lo ves? Bueno, parece que efectivamente, como dice Saint-Exupéry en esa obra, al adulto se le olvida a veces que fue niño y olvida en el fondo esa forma de pensar. O también a veces, como mencionaba recién, o idealizamos o miramos un poquito en segundo lugar a, a esta etapa de la vida. Entonces, este encuentro es más que nada para volver a mirar y tomar en serio a los niños, a nuestros niños. Bien, vamos a iniciar entonces esta presentación del día de hoy. Y antes de empezar, quería partir conversando un poquito con ustedes, para no lanzarme al monólogo de una sola vez. Entonces, quería hacerle algunas preguntitas a ver cómo nos estamos disponiendo para este tema. Sabiendo de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cómo podemos acompañar a nuestros niños en la etapa del duelo. ¿Qué es lo que ustedes encuentran más desafiante de este tema? De hablar, por ejemplo, de la muerte con los niños. Abro la palabra. ¿Qué es lo que ustedes encuentran más desafiante o tal vez lo que les gustaría escuchar en esta presentación?
A mí me pasa por lo menos que eh, saber cuáles son las formas, el tópico, la profundidad para hablar con ellos sobre el tema. ¿Ah? Porque, por ejemplo, voy a poner un tema concreto, soy profesora, en el tema de la sexualidad, por ejemplo, se habla en la medida que el niño está preguntando, mirando, él mismo va poniendo casi ciertos límites, pero en el tema de la muerte, que es un tema tan profundo, ¿hasta dónde llegar? ¿Cómo llegar? Eso, muy bien, Mané, muchas gracias. Sí, vamos a tocar ese tema, así que espero darla en la nota que usted pide, ¿ah? O que estamos pensando. Sí, vamos a hablar justamente de eso porque es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de este tema con los niños, saber con qué niño estoy hablando y qué es lo que el niño quiere saber, ¿no? Porque efectivamente tal vez, al igual como cuando se habla de sexualidad, no es necesario decirlo todo. Hay que decirlo en la medida que el niño lo puede entender y también lo que el niño quiere saber. Poco a poco irán sabiendo todo, no es que hay que ocultar cosas, pero hay que ir dando al niño lo que el niño es capaz de asimilar y de comprender. Pero ya vamos a ahondar en eso. Eh, Hermanas ¿Alguien más? Camilianas. Hermanas Camilianas. ¿Más? ¿Las hermanas Camilianas querían decir algo? Sí, tiene la mano Pero no me levantada. deja. Ay, sí. Ah, hola. Hola, buenas. Sí, un tema en relación a los niños. Eh, ¿Cómo hacer? Mi temor, ¿no? Es que tal vez, un abordaje así muy agresivo, muy frontal, que pudiera dejar secuelas para toda la vida. Como crear un trauma por tal vez llevarlo, no sé, a un funeral o ir a mostrarlo, ver un paciente en cuidado intensivo. ¿Cómo manejar Ya. esa parte? Gracias. Súper bien, hermana. Muy bien, muchas gracias. Justo también lo tenemos contemplado, así que también espero que esta duda, esta inquietud, pueda orientarla un poquito mejor. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Leonardo Flandes también tiene la mano levantada. Leonardo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos primero. Em, si está condicionado la forma de expresar la situación de duelo al niño al tipo de vínculo afectivo amoroso que tiene hacia la persona fallecida y lo otro, la explicación que se tiene de acuerdo al contexto de la muerte de- del ser o con la persona que se tiene el vínculo, no sé, de una Ajá. muerte súbita a un tipo de muerte ya de largo plazo, por enfermedad prolongada, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad de nacimiento. Y lo otro, si es que están, perdón la extensión, y lo otro, si es No, que está adelante, por favor. sugerido, qué orientación se puede dar sobre todo a ese familiar que está por fallecer, permitirlo ver por última vez o las últimas veces como ese impacto del ser afectivo amoroso que jugaba, regaloneaba, etcétera, puede tener Sí, impacto sobre esa muerte cuando ya está en el lecho de la muerte, ya sea en la urna o en los momentos finales de la vida. ya. Ok. Eso, muchas gracias. Muy bien. No, muchas gracias a ti, Leonardo. Son temas que van a ir saliendo y son muy interesantes de poner atención. Veo que hay como bastante deseo de que nuestros niños, claro, al momento de enfrentarse con la muerte, no queden demasiado impactados, demasiado traumatizados. Vamos a ver cómo podemos ayudar también en esta sensibilidad y este deseo de proteger a nuestros niños que todos tenemos, ¿no? ¿Hay Padre, más preguntas o más Carolina comentarios? Sí, por Fuentes favor. padre, Gutiérrez Cardona. Emilio, eh, adelante. mire, Emilio, Sí, bueno, justamente hoy día en el almuerzo estábamos tocando el tema con mis nietos acá en el almuerzo y ya, hablábamos de la hija de mi hijo que falleció, que cuando ya, falleció mi hijo ella tenía 5 años, ya, entonces ahora ya tiene 7. Pero ahora último, en este Día del Padre,
ella se desmejoró su salud. Entonces, bueno, la orientadora del colegio dijeron que ella había manifestado que echaba mucho de menos a su papá, ella venía el Día del Padre, estaban haciendo cosas en el colegio, me imagino, ¿verdad? Que lo hacen siempre las profesionales. Eh, entonces, yo no sé cómo puedo actuar yo tengo que tomar esa figura paterna, ¿cierto? Como su abuelo, eh, tengo que hacerle más compañía. A veces de verdad que a mí el sentimiento me embarga un sentimiento de mucha pena de Mm, verla así, tan pequeñita y que tiene los recuerdos claritos de su padre. Convenir. ajá. Muy bien, gracias por tu pregunta, Emilio. También la vamos a abordar, también la vamos a contestar. Cómo se puede acompañar eso? ¿Mm? Me parece muy bien. Liliana Caradona, que tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes a todos. El tema para mí es sumamente delicado y he observado en personas, en niños, inclusive en mi familia, porque mi hermano también falleció repentinamente y mi sobrina en su momento tenía 10 años y no habló del tema. Entonces, ¿cómo uno puede acompañar cuando el tema no lo sacan los niños, Ya, pero que uno ve que están sumamente afectados? eso, súper bien, qué bueno. Me agrada mucho sus intervenciones porque son cosas que, gracias a Dios, consideré al momento de preparar este encuentro. Yo creo que les va a servir. Tenemos pensado eso, cómo podemos acompañar a nuestros niños que nosotros vemos que están sufriendo, pero a veces no saben sacarlo. Y está bien que no sepan sacarlo porque son personas que están aprendiendo a vivir. Y nosotros como adultos tenemos que enseñarles a estos chiquitos a que expresen sus emociones, a que vayan contando lo que les pasa, pero eso se enseña. Eso no viene así como de fábrica. O algunos lo tienen más fácil que otros, digamos, pero se puede también acompañar. Había una última persona que Gracias. tenía la manito levantada. Carolina Fuentes creo que tenía. Sí, yo quería ¿O decir no? algo. Eh, Adelante, Carolina, por favor. Y después viene el eh, usuario de Zoom que no tiene nombre. eso, Ya. ya. Em, Años atrás hubo un funeral en mi familia Ya. y, y- y- y fue uno de mis sobrinitos, era bebé bien chiquitito. Y fue muy agotador seguramente porque se durmió en el cementerio. Yo creo que fue Ya. muy denso el ambiente y muy pesado. Eso tiene que haberle afectado. Yo creo Puede que ser. pues, debe ser distintas edades como los niños toman la situación porque ellos ven el ambiente cargado o las caras e interpretan también lo que pasa, ¿cierto? Exactamente, y todo depende Mm, mucho de la etapa del desarrollo mm, neurológico y psicológico que tenga. Ya lo vamos claro, a revisar. sí, Muy ya. bien, Ujú, Carolina. gracias. A ver, hay una Padre, manito que dice usuario de Zoom. ¿Quién será? padre, Yo, Sí, padre, yo, ya. Primero el que dice usuario de Zoom, después el ya, señor Riesco. buenas noches. Padre, en Buenas noches. relación a las etapas como usted lo estaba planteando, porque hablamos de niños, pero tenemos tantas etapas que hay que tomar en cuenta. Si el Ya, niño está muy pequeñito, el niño tiene, entonces, para que podamos abordar la temática desde la perspectiva de todas las etapas que pasa el niño, pues en relación a que si el fallecimiento en la familia lo está abordando un niño de 3 años y hace preguntas, si el claro. niño, si tenemos más bien uno de 10 que es el que Ajá, se queda callado, que es el que está aislado, como tuve un caso que el niño en el proceso estuvo más bien como aislado, estuvo tranquilo, pero ya. después del funeral, del entierro, fue que empezó a sacar el dolor, Ujú, la tristeza y sobre todo
la ausencia, pues. Entonces, ya tenía 10 años, pero ¿cómo abordar eso en esas etapas? Porque es fácil uno decirle, bueno, partió, tu mamá partió, ya no está con nosotros aquí en este plano, pero ella desde allá explicarle, no, no, es como si esas estrategias usted no las pudiera dar para ayudarnos, pues, porque Muy bien, tenemos pues los vamos, ojos vamos, acá. estupendo, estupendo. Vamos a hablar de todo eso. Me parece muy Gracias, bien. gracias. ¿Ah? Entonces, ahora el señor Riesco, que estaba pendiente, José Sí, Riesco, sí, y sí, después sí, Leonardo, padre. y vamos al tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Claro, dígame. mire, bueno, un caso muy bueno, personal, porque yo perdí a mi padre cuando todavía no cumplía los 5 años. Mi hermano mayor iba a cumplir 6 y mi hermana menor 1 año 3 días. La verdad que mi hermano mayor era muy despierto, era muy alegre, pero cuando ese día que falleció nuestro padre en la casa, que yo me acuerdo, porque yo me acuerdo de él, tengo toda la memoria de hasta cuando lo pusieron en el ataúd, le daban plata para que comprara dulce, me fuera a comprar, fuéramos con mi hermano, porque a mí me sacaron también volando del lado, y él decía, ¿Ya? no, yo quiero estar al lado de mi padre. Entonces, claro, para mi hermana, ella que quedó con 1 año 3 días, un día 14 de diciembre murió mi viejo, Ujú. ella hasta el momento, ella siempre está esa añoranza de porque no lo conoció. Ya. Entonces, claro, la dicha de haberlo tenido nosotros con mi hermano mayor, de recordarlo, es Ujú. distinto. Entonces, uno ya le comenta, porque todas las Claro. tardes, todas las tardes con mi papá rezábamos el rosario todas las tardes, entre mi Mira hermano qué mayor lindo. y él, los tres. Era un hombre de comunión diaria, era un hombre de iglesia. Entonces, claro, yo tengo todos esos recuerdos, esa memoria, pero mi mamá supo guiarnos con mi abuelita, que nos criaron. Entonces, llevar esto siempre, siempre, siempre adelante con la fe, siempre con la Ok, fe. Entonces, muy bien. superamos esto y yo sé porque mi papá físicamente no está conmigo, pero está en mi corazón y en mi mente. Eso, padre. Muy bien, muchas gracias, don José. Muchas gracias. Y Leonardo, ¿usted tenía alguna última cosa que decir? ¿O Ah, tiene la manito levantada nomás? ¿se escucha? Sí, sí, le Ah, ya, escucho. perdón, ya. Hace poco falleció un tío con una hija que tiene 18 años, entonces, ¿cómo ir Ya. acompañando a esta sobrina, bueno, a esta hija de Claudio, en este proceso, sobre todo en que no tiene un mes de fallecido Claudio, entonces, ¿cómo irla acompañando en este momento? Eh, qué hacer, básicamente, no solamente en estos primeros días, sino que el resto de su vida. Ok, ok, muy bien. Súper. Vamos a ir conversando también de eso. Gracias, Luna. Bien. Bueno, a ver, como ustedes ven, son varias cosas interesantes que uno evalúa cuando uno está enfrentando esta situación con un niño. Y una de las cosas más importantes es justamente considerar o tomar en cuenta de qué niño estamos teniendo frente, con qué niño estamos hablando. Pero, a ver, antes de pasar a eso, quería hacerle esta segunda pregunta que tiene que ver también con esto que estamos hablando, ¿no? Para ustedes, ¿qué características tiene la muerte, este evento que forma parte de la vida humana? Cuando imaginemos que usted está delante de una persona que está atendida en la cama y le preguntan, ¿esta persona está viva o está muerta? ¿En qué se fija usted? ¿Cómo se da cuenta usted de que esa persona que está atendida ahí en esa cama está fallecida? ¿A quién se le ocurre? porque no respira. Ya, no respira.
¿Qué más? a mí me pasó, discúlpenme, me Sí, pasó, yo cuidaba a mi mamá ya, y de torpeza, porque no tenía idea, la respiración que tenía era la de agonía. ya, Y me puse muy, muy nerviosa y llamé a una enfermera y corría de acá para allá y no entendí que ella estaba agonizando y ya. respiraba pesado, pesado, pesado y se le movía su pechito y Ujú. respiró tanto y de repente hizo y como que se vació y Ujú. se puso pálida, pálida, pálida y entendí que Ujú. ya se estaba yendo y se murió. Y Oh, me vuelve a dar mucha pena, porque fue una torpeza no haberme dado cuenta que ella estaba agonizando, ujú. pero fue un momento muy De acuerdo, impresionante para mí, de eso. acuerdo. Sí, sí. Se nota. Gracias Tu por cuerpo está compartirlo. muy helado el cuerpo. Sí, sí, El cuerpo está muy y helado, ¿no? pálido. En el fondo, por todo esto que ustedes me dicen, que el cuerpo, la persona no respira, el cuerpo está muy helado, hay palidez, ¿no es cierto? En el fondo, hay algo que pasa en el cuerpo, que podríamos resumirlo con la pérdida de funcionalidad. Vemos que en general, como que todo lo que funcionaba en el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Esa es una característica efectivamente de la muerte, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra característica importante de la muerte? No tanto como desde el punto de vista físico, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene este evento? Todo Ya Ayer, no por está ejemplo, más conversamos, presente. el Ya no está cuerpo se más pone rígido, presente. Mm, perdón, el cuerpo se eh, pone rígido. se sí, vuelve rígido, claro, en el fondo son cambios corporales, ¿no es cierto? sí. Que hablan de la pérdida de vitalidad, la pérdida de funcionalidad. Sí, pero por ejemplo, cuando la persona fallece, deja ¿Ya? el espacio que habitaba y hace ¿Ya? falta porque uno espera verla o se imagina y ya no está. Y uno ¿De piensa, ya, acuerdo? ya no me va a dar nunca más un abracito, nunca más le voy a dar un abracito y decirle, mamita, te quiero, o cosas así. O cuando también falleció un sobrinito, y yo Ajá. pienso, cuando veo a los jóvenes altos y jovencitos, yo pienso, así estaría mi cotecito. Y ya no está, y ¿Ya? da pena porque uno ya no lo va a ver, no lo va a abrazar, y ya no está. Esa Oiga, falta, esa oiga, ausencia. Carolina, ¿y por qué usted dice que no lo va a volver a ver, no lo va a volver a Ah, abrazar? sí, no, sí, eso sí, la fe es lo que mantiene. Gracias a Dios uno tiene fe, pero el contacto Sí. así como ahora al tiro, no, po. Al final de los Exactamente, pero tiempos, al final de los tiempos yo uno también, tiene la sí, fe y yo la también comparto esperanza. Mm, eso de la mm, esperanza de la fe, pero sí, eso de que ya no podemos abrazar, ya no podemos compartir, es porque la muerte es también un mm, proceso irreversible. Por lo menos la sí, muerte corporal, esta muerte que nos genera duelo, es un proceso irreversible. eso, Y eso también es lo que nos genera dolor, ¿no es cierto? Un claro, proceso donde hay pérdida de funcionalidad, donde hay irreversibilidad, mm, ¿no es cierto? sí, ¿Y por qué hago referencia a estas características de la muerte? Porque justamente a medida que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra capacidad de pensar, ¿no es cierto? Em, También vamos entendiendo mejor el proceso de la muerte como es, ¿no? Y eso es algo que a veces los niños no entienden. Por ejemplo, hay niños que a cierta edad no entienden que la muerte es irreversible. Entonces ven que el abuelito fallece y dice, bueno, ¿y cuándo se despierta el abuelo? ¿Cuándo vuelve a jugar conmigo? Porque, claro, ¿y qué le dice uno a ese niño? Padre, Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, Gloria, diga. disculpe, mire, en el caso mío, por ejemplo, mi hijo falleció hace 10 años, 23 de diciembre, Ya, estaba en primer año básico, salesiano, ¿ya? ya, Mi hijo vivió un proceso, un tumor cerebral. ajá, ¿Qué pasa? Cuando usted habla del proceso de los niños, había niños que decían, yo me quiero ir con mi amigo.
Sí, cómo poder acompañarlo, porque fue en la capilla salesiana, estuvimos 24 horas ahí, ¿ya? El proceso en las diferentes edades, mi hija tenía 14, después se desarrolló una anorexia con depresión. Y paralelamente, cuando usted dice las características de la muerte, es todo lo que mencionaron las personas anteriores, pero también una cosa es lo físico y otra cosa es cuando los doctores dicen está pero no está. La persona que lo vive directamente, en el caso de un niño, porque nos explicaba que un adulto mayor es como el proceso normal de la vida. Un niño de 7 años tiene todo ese, todavía el de querer vivir, por lo tanto se conectaba a veces. Entonces acompañar a alguien que está en ese proceso de estar celando, etcétera, en el de no alimentar y dejarlo en una camita es complejo. Y los compañeritos, que incluso varios decían que querían irse con él. Entonces es complejo. Por eso me muy llamó la atención aquí acompañarlo, padre. bien, muy bien. Eso. Bueno, vamos entonces ya, después de tanto preámbulo, directamente al tema. Hay una tercera pregunta, pero eso lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, queridos amigos, estas preguntas tenían que ver con introducirles este primer concepto muy importante a la hora de acompañar a nuestros niños, si estos están siendo testigos o parte de un proceso de duelo en la familia, en el colegio, donde sea que esté ocurriendo el paso de la muerte, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Entonces, una cosa importante es saber, como les decía, ante qué niño estamos, qué niño me está preguntando esta situación. Y esto depende mucho del grado de madurez cognitiva y emocional que va desarrollando el niño a medida que va creciendo, ¿no? Entonces lo vamos a ver de acuerdo a las distintas etapas que por lo menos Piaget ha descrito del desarrollo cognitivo, el desarrollo también moral, porque ahí, adecuándonos a cómo el niño es o las posibilidades, las capacidades cognitivas que tiene el niño, es como nosotros le podemos explicar. Porque igual como mencionaba Manuel al principio con el tema de la sexualidad, los niños pueden recibir ciertos contenidos de acuerdo a sus posibilidades. Con la muerte es la misma cosa. Nosotros no podemos aplicar toda la complejidad de la muerte a un niño de 7 años como a un niño de 3 o como a un adolescente de 15. Uno se va adecuando a lo que el niño es capaz de percibir. Incluso vámonos al principio, principio. ¿Qué pasa antes de los 2 años, ¿no? Cuando el niño incluso no tiene un lenguaje muy desarrollado, dice algunas palabras, algunas frases sueltas. Esto es lo que a nivel de psicología del desarrollo se llama la etapa de desarrollo sensorio-motor, porque no es un pensamiento operacional, un pensamiento orientado como al logro intencionado de objetivos todavía, sino que todavía el niño está viviendo mucho en relación a la respuesta al entorno. Por eso se llama desarrollo sensorio-motor. El niño está centrado en explorar, en lo que recibe del ambiente y en respuesta a eso responde con tal o cual conducta, ¿no? Entonces, en esta etapa nosotros no podemos exigir un gran raciocinio o una gran elaboración de las ideas. Ahora también un niño chico, una guaguita chica tampoco nos va a preguntar cosas o se va a hacer mucho problema. Pero sí, no podemos desconocer de que como está muy exacerbada la facultad sensitiva en esta etapa de la vida, el niño sí percibe cambios en el ambiente familiar. Y más aún si el que falleció es un progenitor, un padre, o mayor razón, con mayor razón la madre. Son capaces de percibir ausencias y presencias distintas, ¿no? Y por lo tanto, en respuesta a eso, pueden también manifestar mayor presencia de angustia, llantos más fáciles, alteraciones del ritmo del sueño o incluso alteraciones del ritmo de la alimentación. Pueden ponerse inapetentes, etcétera, ¿no? Pero estas son todas respuestas, como ustedes ven, fisiológicas a esta percepción de que hay algo que cambió en el ambiente íntimo de este niño, ¿ya? Entonces, ¿qué es la muerte para un niño menor de 2 años? Es un cambio, un cambio en las presencias del ciclo familiar. Ahora, si esta muerte ocurrió fuera del ciclo más íntimo, sobre todo falleció un tío
que nunca ha compartido con el niño, tal vez el niño no va a percibir nada, digamos. No va a ser un tema la muerte de este tío, ¿no?, que vive lejanamente. Generalmente cuando la muerte o el duelo ocurre en el círculo íntimo del niño, a esta edad sí puede influirle y se manifiesta principalmente en esos cambios más bien de los ciclos circadianos, los ciclos de alimentación, lo que tiene que ver un poquito con lo más biológico. Avanzamos un poquito más, ya cuando el niño tiene un poquito más de desarrollo del lenguaje, se expresa más, se contacta más con el medio y empieza a relacionarse también más con su familiar y con sus amigos. Estamos hablando de la etapa entre los 3 o 7 años, que es como la etapa del preescolar, del niño antes de entrar al colegio, y que del punto de la psicología del desarrollo se llama el pensamiento preoperacional. El niño está empezando a madurar en su forma de reconocer y conocer el mundo, ¿no? Su pensamiento está centrado mucho en la intuición y en la búsqueda de mecanismos causa-efecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante concreto el modo de pensar del niño, ¿no? Y en esta etapa, justamente en esta etapa, es donde más se nota que la muerte para los niños es un fenómeno reversible o temporal. Y por eso puse a un costado una imagen de un monito animado, del coyote, ¿no es cierto? Porque nosotros recordamos estos dibujos animados y vemos cómo el coyote luchaba constantemente por tratar de comerse al correcaminos, ponía un montón de estratagemas o trampas para tratar de atrapar a esta ave tan escurridiza, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué es lo que ocurría? Que las trampas se le iban en contra y le salía el tiro por la culata al coyote y salía o cayendo por precipicios altísimos o le caía una piedra gigante, etcétera. Cosas que bajo el pensamiento lógico de un adulto, o sea, si a un coyote le cae una piedra de 5 toneladas en la cabeza, ese coyote se muere, po, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, le caía la piedra de 5 toneladas en la cabeza al coyote, quedaba aplastado como una sopaipilla en el piso, y a la siguiente escena ya teníamos al coyote de nuevo, bueno y sano, preparando alguna otra estrategia para matar o para comerse al correcaminos. Entonces, si uno ve eso desde esta mirada del niño, es súper lógico para él, po. O sea, sí, le cayó la piedra en la cabeza, me río mucho porque, no sé, el coyote se le fue en collera a su plan, pero no me sorprende que a la próxima escena el coyote vuelva a estar vivito y coleando y buscando al correcaminos. Entonces, este ejemplo de los monos animados hace mucha referencia a esta etapa de la vida y de la etapa del desarrollo mental de los niños de esta edad, ¿no? Entonces, la muerte es algo de lo que se puede volver, ¿no? Incluso puede tener ciertas atribuciones mágicas, ¿no es cierto? O incluso puede tomar propiedades tenebrosas. Hay que acordarse que en esta etapa, en general, en la infancia, el niño vive muy en contacto con el aspecto de la fantasía, de lo mágico, ¿no? De lo mágico para bien y lo mágico para mal, ¿no es cierto? Así como creen en la hada de los cuentos o el hada de los dientes, creen también en el viejo del saco y en los monstruos de debajo de la cama. Entonces, mucho de este espacio fantasioso también puede eh, tocar el concepto de la muerte para los niños. Entonces, no nos podemos impresionar de que esta etapa el niño le cueste como entender que existan procesos irreversibles o cosas que, eh, por ejemplo, el papá no pueda resolver, ¿no? En esta etapa de la vida también el papá y la mamá son como casi superhéroes que lo pueden lograr todo. Incluso tal vez podrían lograr que el abuelo se despierte y que vuelva a jugar conmigo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ya vamos a ver cómo podemos enfrentar esta situación. Pero estamos reconociendo cómo la forma de ver la muerte va evolucionando con el tiempo. Pasamos a la siguiente etapa del desarrollo mental y cognitivo de la infancia y entramos en lo que llamamos la edad escolar, de los 7
a los Padre, 12 años. padre, ¿Sí? Adelante, sí, oye, padre, habla con la señora Milena. Padre, antes de pasarle el tema, resulta que hace tiempo murió mi suegra, mi hijo estaba muy pequeño, ya, y cuando ella murió, ahora que está hablando la señora y usted, él entró como como en esta de que no creía que ella había muerto. ya, Y cuando estuvimos en el velorio, él pasaba por el lado del ataúd y él la miraba, volvía y salía y volvía, y él se la pasó toda la noche en ese proceso. Y al otro día que fue el sepelio de mi suegra, ese niño lloró y lloró y lloró y lloró y lloró tanto, y tenía como 9 años en ese entonces. ya. ¿Qué fue, bueno, qué fue qué fue el proceso de él? Porque él le dio muy duro la muerte de la abuela, porque pues ella casi me lo ayudó a criar. Ajá. Sí, así que ahí, ¿cuál fue el proceso de él? Porque él como que, él parecía que era como mentira verla ahí en un ataúd, ese proceso, y siempre estuvo como 20 días como triste, y bueno, como muchacho Sí, se le fue como pasando y pasando, pero yo ajá, decía, él tan pequeñito, y sentir sentir ese dolor de perder a alguien, ajá. porque me pareció como tan pequeño él para él sentir ese dolor, porque se vio que le dolió ese dolor de perder a esa abuela. Qué bien. Bueno, qué bueno el ejemplo que usted coloca, Milena, porque hace referencia a lo que mencionaba al principio. ¿Por qué un niño no podía sufrir por la muerte de su abuelo o de su abuela en forma tan intensa? Es como que a veces nosotros creemos que los adultos no más podemos sufrir. No, los niños también sufren y sufren bastante. Especialmente si es una persona tan significativa para él como esta abuela que parece que hizo hasta un poquito de mamá. Entonces, lo que usted me cuenta, yo lo entiendo o lo considero bastante entendible desde el punto de vista de que, claro, se va dando cuenta de que esta persona tan importante, tan significativa y tan querida para él, ya no va a estar tan disponible o ya no va a estar nada disponible a como estaba antes. Entonces, este proceso que usted me cuenta del muchacho que pasaba, entraba y salía de la sala del velatorio, es porque está manifestando un mecanismo de negación. Lo vimos ayer también cuando veíamos algunas de las etapas del duelo, ¿no? Lo que usted me está describiendo es un mecanismo de negación. O sea, el muchacho no cree o no quiere creer que su abuela está pasando por este proceso de la muerte o que falleció, ¿no es cierto? Que murió. Entonces, que agradezco el ejemplo porque nos hace ver y nos hace reconocer, oye, a los niños también les pasan cosas, los niños también sufren. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para acompañarles? Estar ahí, estar presentes. Si el niño, por ejemplo, usted dice, y lloró, 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 qué bueno que haya llorado, y hay que acompañarlo y hay que estar con él en ese momento que llore. Y si él nos ve a nosotros llorar, qué bueno que nos vea también a nosotros llorar para que él se sienta validado en su expresión emocional. Ya basta de este discurso que a veces desarrollamos insanamente, de que las emociones hay que guardarlas, no hay que expresarlas, más aún si somos hombrecitos, porque las emociones son de las mujeres. Por favor, ya basta con ese pensamiento. Hay que validar, hay que darle espacio a la vida emocional, porque si no, encontramos después adultos que son tristemente emocionalmente trancados y a veces le pasan un montón de cosas en su vida interior y como nunca le pusieron nombre, nunca le pusieron, nunca lo pudieron expresar, en mi círculo cercano bloqueaba la expresión emocional, después tenemos unas depresiones y unas ansiedades horrorosas, porque en el fondo nunca me enseñaron a vivir y a manejar mis emociones. Entonces, un aspecto muy importante del acompañamiento del duelo y el sufrimiento en general en la infancia es no bloquear y no demonizar el dolor, reconocer al sufrimiento como un aspecto y una parte de la vida, ¿no? Y lo más importante, y aquí ya vamos adelantando algunos tips o algunas ideas importantes, es mostrarle al niño que en este sufrimiento que está viviendo, él no está solo.
él no está solo, que tiene personas que le pueden contener, personas que le pueden acompañar, personas que le pueden consolar. Eso es muy importante, especialmente también con otra característica de la muerte, eh, que también aparece aquí en la diapositiva, que es la universalidad. Una pregunta que hace a veces con frecuencia los niños, o a mí me ha tocado por lo menos escucharla, es si se murió mi abuelito, o si se murió mi tío, o si se murió mi primo, ¿eso me puede pasar a mí también? Y es fuerte porque uno sabe la respuesta. Sí, todos nos vamos a morir. Pero ¿cómo le digo eso a este niño sin aterrarlo? Porque justamente ese es el miedo del niño que hace esa pregunta. Entonces, si esta persona se muere, porque en el fondo la muerte naturalmente no es algo que esté tan cercano al círculo de los niños y los adolescentes, especialmente los adolescentes. Los adolescentes, ¿por qué se arriesgan tanto eh, a las cosas? ¿Por qué se atreven a probar sustancias raras? ¿Por qué, no sé, se toman a veces actitudes tan arriesgadas en los carretes o en los deportes, porque ellos creen que nunca les va a pasar nada malo, po? Si las enfermedades son para los adultos y para los ancianos, al adolescente no le pasa nada. Cuando se da cuenta de que la muerte existe porque se me murió alguien cercano, caramba, ufa, ¿y esto me puede pasar a mí también? El asunto es que sí, sí nos puede pasar, pero ¿cómo lo enfrentamos y cómo lo planteamos de una forma que no aterrorice a la gente o a los niños? Pero bien, gracias, Milena. ¿Hay alguna cosita en la... Bien. Gracias, Pati, por la explicación. De nada, de nada. Entonces, vamos avanzando. Entonces, entramos en la etapa que generalmente llamamos del escolar, del niño que ya está escolarizado de primero básico en adelante, y desde el punto de vista psicológico, entre los 7 y los 12 años. Aquí ya tenemos lo que llamamos los psicólogos un pensamiento operacional, es decir, ya empieza poco a poco, todavía no con plenitud, pero sí empieza poco a poco a primar más la lógica por sobre la magia en la manera de pensar, ¿no? Y por lo tanto, el niño ya se puede hacer un concepto de muerte un poquito más realista, un poquito más cercano a lo que ya los adultos concebimos como el proceso de la muerte, lo que mencionábamos en la pregunta inicial, donde perdemos toda la funcionalidad corporal de un proceso que le va a tocar a todo el mundo, de un proceso que es irreversible, etcétera, ¿ya? Aunque todavía el pensamiento abstracto, por ejemplo, el que nos permite profundizar en conceptos abstractos, como por ejemplo la belleza, la verdad, conceptos filosóficos más profundos, todavía no lo tiene el niño a esta edad. Es un proceso que ya se empieza a consolidar más hacia la adolescencia. Y por lo tanto, eh, todavía el niño no logra comprender en plenitud lo que es permanente, lo que es absoluto, que forma también características del proceso o de la realidad de la muerte. Pero ya es un niño una persona que se puede hacer una idea un poquito más realista de lo que la muerte es. Y ya desde los 12 años en adelante, lo que llamamos la preadolescencia y ya la adolescencia propiamente tal, aparece dentro de las capacidades cognitivas del niño, del adolescente, la capacidad de abstracción. Entonces podemos ya aspirar a comprender conceptos más profundos y más complejos respecto de la realidad. Y por lo tanto, a esta edad de los 12 años en adelante, el concepto de muerte ya se parece mucho más al pensamiento o al concepto del pensamiento adulto. Bien, entonces con estas pequeñas líneas ya podemos hacernos una idea de qué cosas podemos decir y qué cosas no podemos decir porque no nos van a entender o porque no nos van a captar lo que nosotros le queremos transmitir a un niño o a un adolescente. Ahora, también, y aquí tomo una de las preguntas del inicio, ¿no? ¿Cómo podemos detectar en nuestros niños que les está impactando el proceso del duelo?
Porque efectivamente, como alguien dijo por ahí, los niños a veces no son, o sea, hay algunos niños que son muy locuaces y que son capaces de decirte todo lo que les pasa de una forma maravillosa. Pero no ocurre siempre. Realmente a veces el niño no detecta muy bien o no es capaz, porque está aprendiendo, no es capaz de distinguir bien qué es lo que le ocurre. Solamente sabe que se sienten mal. Pero ¿qué es eso que les hace sentir mal? ¿Tienen pena? ¿Tienen rabia? ¿Están nerviosos? ¿Sienten culpa? Ojo, y a veces me ha tocado acompañar niños que se sienten culpables porque a veces un ser querido fallece, ¿no? Entonces siempre me acuerdo una niña que una vez la acercaron a conversar conmigo y dentro de toda la conversación ella me preguntaba si una persona podía morirse por enojarse mucho. Era una niña que tenía, ¿cuánto? Unos 7, 8 años. Y yo le preguntaba, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Por qué me preguntas eso? No, es que yo antes de que mi abuelita empeorara y se enfermara, era una abuelita que había muerto de un accidente vascular, me acuerdo, ¿no? Antes de que cayera al hospital, habíamos visitado a mi abuelita en su casa, pero ese día hicimos una travesura, no me acuerdo bien, parece que jugando a la pelota, botaron un florero o algo, hicieron algún destrozo, hicieron en la casa, y la abuelita se había enojado mucho. Y los retó mucho y todas esas cosas, y ellos se sintieron muy mal. Y bueno, ellos pidieron disculpas, recibieron su regaño, su castigo por el hecho, pero le había quedado dando vuelta a la niña en su mentecita, ¿no es cierto?, de que tal vez este enojo que le dieron a la abuela podía haber causado el problema de salud que tuvo. Y es impactante a veces ver cómo, ¿no es cierto?, a veces los niños en este intento de unir las cosas o, ¿no es cierto?, este intento de comprender la realidad, a veces hacen estos vínculos, ¿no es cierto? Que como ustedes ven, está como bastante teñido de un poquito de lo mágico, todavía no hay un buen desarrollo de la lógica, ¿no? Eh, y aquí estamos nosotros los adultos que somos capaces de contener eso, de escucharlo con paciencia, escucharlo con empatía, no reírnos ni burlarnos del pensamiento del niño, especialmente si es algo que le está doliendo o que le causa sufrimiento, y consolar y quitar en el fondo ese sentimiento de culpa, explicando, por ejemplo, que la, el, el enojo o la rabia no necesariamente causa enfermedades ni matan a la gente, ¿no? En ese sentido, puede sentirse tranquila de que lo más probable es que es, o lo que le dije yo en ese momento a esta niña, ¿no? Que aquello que pasó, lo más probable es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que le pasó después a la abuelita. Lo que le pasó a la abuelita después fue un problema de circulación o un problema de la cabecita o de algo que pasó en el cerebro, pero no tiene nada que ver con lo que pasó contigo ni lo que le pasó con los floreros o con ese destrozo que hubo en la casa. Y por lo menos eh, siento que esa niña en ese momento quedó más tranquila de que alguien le contara o le aliviara esa culpa innecesaria. Pero bien. Pero lo que voy, no siempre todos los niños son tan habladores o tienen las cosas tan claras, ¿no? Y generalmente este tipo de impactos emocionales en los niños se manifiestan más bien en su conducta. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar respecto de la conducta o el estilo de vida de un niño que puede estar pasando por un duelo? Eh, Primero, imaginemos que hay un cambio en el círculo cercano del niño, ¿no? Fallece una abuela, un papá, una mamá. Eso claramente que cambia todo el estilo de vida de la casa, ¿no? O sea, si fallece una mamá, es un cambio tremendo, ¿no? Porque esta persona que me contiene, que tal vez me cocinaba, que me vestía en la mañana, que me llevaba al colegio, ahora no es mi mamá, ahora es la abuela, ahora es mi papá, ahora es un tío, etcétera, ¿no? Entonces, el niño tiene que reacomodarse poco a poco a una rutina distinta, y eso no es fácil.
No es fácil para nosotros los adultos y va a ser fácil para los niños, ¿no? También a veces ocurre que el entorno en que los niños se mueven cambia, ¿no? Imaginemos que después de la muerte de un ser querido, por ejemplo, un papá o una mamá, dicen, no, por un tiempo vas a vivir con tus tíos y con tus primos en esta otra casa. También hay una nueva adaptación. Hay posibilidades de debilitación de vínculos sociales, ¿no? Por lo que veíamos ayer también respecto del impacto del duelo en todas las dimensiones de la vida humana. Hay un impacto en el mundo de lo social dependiendo de cómo nosotros estamos llevando la situación del duelo en la familia, ¿no? Imaginemos este mismo caso de, bueno, entonces te vas a ir a vivir un ratito con tus primos en otra ciudad. O sea, el niño ya no se conecta con sus amigos del barrio, tiene que conocer gente nueva, a menos de que se lleve muy bien con los primos, ¿no es cierto?, de la casa donde va. Hay ciertos riesgos, ¿no es cierto?, de que la persona se sienta muy inestabilizada. El niño se sienta como que, además de que ha desaparecido una figura importante, un vínculo importante en mi medio, me cambian la rutina, incluso me cambian el lugar donde vivo. Se pierden fuentes de afecto y de apoyo, ¿no es cierto? Imaginemos que una persona referente, un referente importante para la vida de este niño, de esta niña, ciertamente, que ¿quién va a tomar ese lugar ahora? Y por ahí voy retomando la pregunta que creo que me hacía Emilio al principio. Escucha, ¿qué hago con esta nieta que perdió a su papá? ¿Asumo yo el rol paterno? Y es una cosa no sé, que es digna de ser discernida, pero uno se podría preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que no hay otra persona en el círculo cercano, estrecho de esa niña seguramente necesita también de alguien que aporte lo que el progenitor que falleció en este caso, por ejemplo, aportaba. Ojo, que ahí, por eso yo digo que es un proceso de discernimiento muy particular y muy personal, porque esto no implica el que usted, por ejemplo, tenga que sentirse obligado a asumir y ser el papá de esta nietecita necesariamente. Pero sí podemos ver hasta qué punto uno puede acompañar y puede aportar a esta nieta lo que el papá le aportaba, sabiendo que como todas las personas somos únicas e irrepetibles, lo que daba el papá, uno nunca lo va a igualar, pero sí puede tratar de hacer esa presencia que falta. Entonces, es un tema digno de discernimiento familiar y discernimiento personal, ver cómo nosotros podemos acompañar a nuestros niños, a nuestros familiares en el proceso que están viviendo. Y generalmente, especialmente en los niños, una de las emociones que más aparece es la de la tristeza. La tristeza que está motivada principalmente por la añoranza, por el echar de menos, por todo esto que que cambia, que se trastoca tras la muerte de un ser querido. Ahora bien, como ayer decíamos, que así como hay personas, hay duelos, se repite perfectamente también en la etapa de la infancia. Por lo tanto, la respuesta conductual y emocional de los niños ante una situación de duelo es muy variable. Podemos tener desde niños que se vuelven muy silenciosos e inactivos a chicos que se vuelven hiperactivos, que no los para nadie, o que empiezan a presentar comportamientos que antes no presentaban. Algunos, que son los que tengan un temperamento un poquito más introspectivo, se pueden poner a hacer preguntas profundas, ¿no? O van a manifestar la diversa gama de emociones que pueden presentar. Tristeza, enojo, desconcierto, negación, como este muchacho que entraba y salía del velatorio porque no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, hay un sinfín de actitudes y conductas que un niño puede asumir. Ahora, lo que generalmente más suelen hacer los niños es tratar de volver rápidamente al ritmo de todos los días, ¿no? Porque en el fondo está tratando de volver a lo seguro. Estamos en un momento de inestabilidad, de shock emocional.
Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro ser trata de volver rápidamente a aquello que me da seguridad, ¿no? Y generalmente también es una forma casi intuitiva que tiene el niño de tomar distancia de la propia emoción, de escapar un poquito de la tristeza, de la angustia, del sentirse desamparado. Algunos niños pueden tener conductas que llamamos regresivas, es decir, no sé, todo un niño que, por ejemplo, tiene 6 o 5 años y que ya había dejado el chupete hace mucho rato, que ya controlaba esfínteres, puede tener conductas que le hacen volver por ejemplo, en el control de esfínteres, se empieza a orinar en la cama o incluso a veces se defeca. eh, si tal vez ya se habían acostumbrado a dormir en su propia cama, quieren volver a dormir con los papás. En el fondo hay como este deseo de volver a una situación vital en la cual yo soy protegido, soy acogido, donde me siento más seguro. Y también puede presentar en el cuerpo eh, manifestaciones de estrés, trastornos alimentarios, eh, pérdida de apetito, alteraciones del sueño, situaciones que generalmente cuando aparecen es bueno que el niño sea evaluado por su pediatra y en el fondo, si esto, como veíamos ayer, está impactando mucho en el estilo de vida normal del niño. Bien. Ahora vamos Ah, entonces a la parte práctica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cómo podemos acompañar a un niño que se encuentra viviendo una situación de duelo? Primero, tengamos en cuenta que lo más importante en esta etapa es permitir la expresión emocional. Es más importante escuchar al niño que tener las palabras perfectas para explicarle la muerte. Porque a veces algo que nos angustia a nosotros como adultos es ¿qué le voy a decir al niño? Yo creo que antes de pensar uno en decir algo, escuchemos qué es lo que este niño nos quiere decir, porque así vamos a entender mejor también qué es lo que le problema, qué es lo que le angustia, qué es lo que le da miedo, qué es lo que le da tristeza. Entonces, antes de lanzarnos nosotros a explicar de buenas a primeras, no, es que no tienes, por ejemplo, no tienes para qué tener pena si ahora tu mamá o tu abuelito está con Jesús. ¿Qué puede ser mejor que estar con Jesús? Muy bien. Para nosotros tal vez, desde nuestra adultez, desde nuestra racionalidad, nos parece que estar con Jesús es la maravilla, sin duda. Pero antes de consolar rápidamente al niño, escuchémoslo, entendamos qué es lo que le pasa, ¿no? Porque así también nosotros le estamos educando en que aprenda a reconocer y a escucharse a sí mismo, a reconocer sus emociones y escucharse a sí mismo. También, como son niños que están aprendiendo a expresar sus emociones, a reconocer y expresar sus emociones, pueden necesitar ayuda para encontrar palabras que expresen sus propios sentimientos, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia porque tal vez vamos a tener que responder la misma pregunta muchísimas veces. También hay que recordar que muchas veces en la infancia, más que el lenguaje hablado, es más importante el lenguaje simbólico. Entonces, a veces, cuando un niño está como, uno lo ve como muy atribulado, como muy atorado, o no sabe cómo decir lo que le pasa, no tiene para qué decirlo con palabras. Póngalo a dibujar. Dibuja aquí lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y ahí a veces el muchacho o la muchacha se expresa mejor que con 1000 palabras, ¿no? O también podemos fijarnos en cómo juegan, o jugar nosotros con él. Ofrezcamos nuestro tiempo para jugar. Juguemos a lo que tú quieras. ¿A qué quieres jugar? Y a veces ahí el niño va expresando lo que le pasa. Patea la pelota y la tira para arriba como tirándose a San Pedro. Bueno, ahí está expresando muchas veces energía, está expresando ira,
eh, muestra lo que a veces con la boca no es capaz de decir o se siente demasiado abrumado. A veces podemos dar oportunidad a través del dibujo, a través del juego, de que el niño se exprese. Entonces, al respecto de qué podemos decir, antes de decir, escuchemos mucho, escuchemos, acojamos, no nos riamos, no miremos en menos eh, lo que le pasa al niño, porque no son cosas de niños, a los niños no les pasan cosas tan importantes. Bueno, eso es justamente lo que no hay que hacer, no hay que mirar en menos los sentimientos, las experiencias de nuestros niños. Esté atento a las señales de que necesita más abrazo, más atención. Puede significar que tiene miedo, tiene otras aprensiones. La cercanía física ayuda a los niños a sentirse más seguros, ¿no? Al momento de explicar, cuando ya entendimos qué es lo que le pasa, ya queremos dar como alguna respuesta, alguna contención verbal, ofrezcamos explicaciones sencillas, ¿no? Y que le ayuden a entender la muerte como un hecho natural, como algo que pasa. Y aquí, de aquí sí podemos empezar a deslizar o a explicar con delicadeza esta realidad de la universalidad de la muerte. Bueno, esto que está ocurriendo, o que pasó con tu abuelito, que pasó con tu primo, que pasó con tu papá, es algo que nos puede pasar a todos, a unas personas antes que a otras. Pero lo importante es que mientras estemos aquí, siempre nos podemos acompañar y siempre nos podemos ayudar los unos a los otros. ¿A dónde apunta esta explicación? Apunta al que el niño no se sienta abrumado o asustado porque, uy, si esto le puede pasar a todos, le puede pasar a las personas que yo quiero o me puede pasar a mí mismo. No, no lo vamos a negar. No vamos a decir que no, yo no me voy a morir nunca, ¿no? Pero sí es bueno decir, aunque esto le pueda tocar a cualquiera, mientras estés aquí, nosotros vamos a estar para ti. De modo que el niño no se siente solo, el niño no se siente desamparado. También la muerte y conversar con el duelo es una excelente oportunidad, tanto para el niño como para los adultos, para no solamente mirar el aspecto negativo, el aspecto de que ya no va a estar más, de que ya no vamos a contar con esta persona, a mirar el aspecto positivo, mirar con memoria agradecida a esta persona que falleció. Recordar momentos bonitos, anécdotas chistosas, eh, bonitas experiencias que se tuvieron con ese ser querido, ayuda a que nosotros también vayamos desarrollando una visión positiva de la persona que falleció y una visión agradecida también. Y desde la mirada de la fe, poquito a poquito podemos también introducir los valores propios de nuestra religión, de nuestra fe, y desarrollar la confianza en Dios. Poco a poco, una vez que hemos acogido, que hemos contenido al niño, que le hemos escuchado, podemos decir, y además, el abuelito está siendo recibido ahora por el amor de Dios. Entonces, el abuelito no queda en la oscuridad, no queda en la incertidumbre, no está perdido por ahí vagando como un alma en pena, no está siendo recibida por el amor de Dios. Eso también ayuda a consolar desde la mirada de la fe. ¿Qué cosas deben saber los niños sobre la muerte? Hay varias cosas que es bueno que los niños sepan porque les consuela y les da tranquilidad. Primero, en la medida en que puedan entenderlo, hay que ir mostrando que la persona que perdieron no va a regresar, ¿no? Ese es el aspecto de la irreversibilidad de la muerte. Aunque los personajes de la televisión y los dibujos animados pueden morir en un episodio y volver al siguiente, la muerte es irreversible. Es decir, hay que despedirse del abuelito, hay que despedirse del ser querido que falleció y hay que llevarlo ahora, de ahora en adelante, en el corazón. Hay que recordar las cosas bonitas que se vivieron, las cosas bonitas que me enseñó, ¿no?
Y de esa forma, además de que el abuelo o la abuela sigue viviendo en Dios, en la realidad del cielo, también sigue viviendo en mi corazón, sigue viviendo conmigo. ¿Sí? Puede ser que ya no le pueda dar un abracito, ya no le pueda dar un besito, que ya no pueda disfrutar de las cazuelas que me hacía tan rica, sí, pero lo que no muere es mi amor por mi abuelito. Aunque mi abuelito haya fallecido, el amor no muere. Y este es un mensaje también, una frase que es muy bonita y además que es muy cierta. Y también de nuestra fe cristiana es lo que significa la resurrección. Es que el amor tiene más poder y más fuerza que la muerte. El amor no muere, ¿no? Entonces, esto lo podemos decir y entregar eh, a los niños o a las personas que estamos acompañando. Entonces, yo, aunque mi abuelito falleció y ya no puedo disfrutar concretamente de él, yo le puedo seguir amando. Yo le puedo seguir diciendo, abuelito, te amo, te echo de menos, te doy gracias por todo lo bonito que fuiste para mí y que eres para mí. También es muy consolador y muy bueno que el niño sepa que los fallecidos ya no sufren. Puede ser que este niño o este adolescente haya visto a un ser querido muy grave, enfermo, que tenía mucho dolor, aunque a veces los enfermos tratan de fingir que están bien para no preocupar a la gente. Ver que esta persona cuando muere ya no siente dolor físico, no siente hambre, no siente soledad ni ninguna cosa mala, eso es muy consolador. Y más aún cuando nosotros desde la mirada de la fe aportamos que en el cielo ya no, uno no se enferma, uno no se muere, uno no tiene hambre, uno tiene solamente vive la felicidad junto con Dios. Entonces eso es aún más consolador. Ahora, también es bueno que conozcan la verdad de la universalidad. Todo lo que vive morirá algún día. Y esto no solamente son las personas, también las mascotas, los árboles, las flores, la vida silvestre, todo lo que está vivo en algún momento pasa a morir. Todo tiene dentro del mundo un ciclo o un tiempo de duración. Incluso si los muchachos ya están en la edad escolar, uno puede echar mano de lo mismo que le decían en el colegio, ¿no? No te decían en el colegio el ciclo del agua, que no sé, el agua se evapora, sube, se hace nube, después cae como lluvia. Todo en la naturaleza tiene un ciclo y los seres vivos también tienen un ciclo. Los seres vivos, los animalitos nacen, crecen, se desarrollan, se producen y después mueren. Bueno, nosotros, que somos parte de este ciclo de la vida, también pasamos por lo mismo. Podemos echar mano incluso hasta del Rey León, que hace tanta referencia al ciclo de la vida, ¿no es cierto? Que nace Simba y después crece, se hace un león adulto, que después vuelve al reino y tiene sus propios hijos y vuelve a repetirse el ciclo de la vida. Por ahí esa es una manera más delicada y más esperanzada de introducir a la muerte como parte del ciclo de la vida, ¿no? Y también aclarar de que no todas las personas mueren de la misma forma ni a la misma edad. Lo más frecuente es que ya los adultos mayores sean los que fallecen, pero también a veces ocurre, por motivos que desconocemos, que hay personas más jóvenes que también pueden morir. Y lo último, que también hacía referencia con este ejemplo que le mencionaba antes, la muerte de tu ser querido no es tu culpa. Especialmente en la etapa preescolar, antes de los 7 años, los niños pueden imaginar que hicieron algo que desencadenó el fallecimiento de su familiar, como este ejemplo que les puse de esta niña que pensaba que por este enojo que le había dado a su abuela, la abuela se había enfermado y se había muerto, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir y es muy bueno explicar al niño de que él no tiene ninguna culpa de la muerte de nadie. Otro punto que también el niño puede saber es que hay diferentes razones por las que una persona se muere, ¿no? La causa más frecuente es por la enfermedad o ya por la ancianidad muy avanzada, pero hay muchas otras formas, ¿no? Ahora, todas estas cosas
uno las va diciendo, si el niño también las pregunta. Como decía al principio, cuando sale el tema de la muerte, no necesariamente hay que abrumar al niño con información. A medida que va preguntando, uno va ofreciendo la información de una forma calmada, de una forma no angustiante y adecuada a lo que el niño puede comprender. También una forma de explicar la muerte es explicarla desde el cuerpo y principalmente desde el concepto de no funcionalidad. Es decir, cuando un cuerpo, una persona fallece, su cuerpo ya deja de funcionar bien. Frases como la siguiente, ¿no? Cuando alguien muere, su corazón deja de latir, sus pulmones dejan de respirar, su cerebro deja de enviar mensajes para que el cuerpo haga diferentes cosas. Se cuenta que estamos explicando la muerte desde una mirada funcional, desde una mirada corporal. Otra forma, el cuerpo lleva a cabo ciertas funciones que te hacen estar vivo. Si el cuerpo no puede hacer bien esas funciones, las personas generalmente mueren. Entonces, si un niño nos está preguntando, ¿qué es la muerte? Papá, tía, abuela. Bueno, alguna forma sencilla para explicarla puede ser desde la no funcionalidad. Cuando el cuerpo ya llega a un cierto punto en que no puede funcionar bien y todos los órganos dejan de hacer lo que deberían hacer. Ya. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna intervención? Padre, ay, perdón. Ana María, vamos. Eh, me hizo memoria un día escuchando a una mamá que le decía al niño, si tú te portas mal, el abuelito se va a poner triste allá en el cielo. Y yo le quedé mirando y después la escuché, bueno, la dejé pasar esa, entonces le dije, si tú no te comes la comida, el abuelo se pone más triste. Entonces ya dije yo, hasta aquí no más puede ser, no puede ser tanto. Y yo después conversando, porque no le dije nada delante del niño. Entonces él se puso triste, po. El niño yo lo miraba con carita de triste, po. Entonces ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo después le decía, no culpes, no le enseñas a tu hijo que, porque él ama a su abuelo porque murió. Entonces le estás colocando como escudo las cosas que tú quieres que él haga, como tirándole a tu papá, que ya no está, que no se puede defender. Entonces ahí ella se dio cuenta que en realidad, porque ella no se, como que no se había dado cuenta que cada vez que pasaba algo, como que ponía como escudo al papá. Y yo creo que es una cosa que no se debe hacer. Me imagino que yo está bien lo que le habré dicho. No sé, ahí que eso quería Sí. preguntarle. No, te lo abordó súper bien. Efectivamente, lo que estaba haciendo esa mamá era tratar de regular el comportamiento de su hijo a través de la culpa, de una culpa innecesaria, que claro, no es la mejor manera, porque en el fondo, y más encima le está dando un mal mensaje a tu hijo, ¿no? De que en el fondo, sí, tal vez puede ser que nuestros seres queridos se entristezcan si nos ven equivocándonos en la tierra. Sinceramente, yo no sé si eso ocurrirá verdaderamente, pero no, por lo que está haciendo esa persona es tratar de controlar o regular la conducta de su hijo a través de la culpa y ciertamente que no es la mejor forma de educar a un niño. Eso. Marianela, ¿que usted quería decir algo? ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Mire, yo tuve la experiencia de que mis nietos perdieron a su papá en forma muy trágica. Eran pequeñitos, tenían 2 y 3 años exactamente, más o menos en el promedio. Y resulta de que tuve la suerte de que una amiga me aconsejó algo que a ella seguramente aprendió en algún lugar, que le escribieran una carta y se despidieran de su papá, así con monito, con angelito, porque el papá había tomado viaje al cielo. Y la verdad que Ya, ellos vivieron tranquilamente su duelo de alguna forma, independiente de lo que significa perder un papá tan pequeño, porque 2 años y medio, ujú, 3 años y medio aproximadamente tenían. Y, ya, pero la verdad que yo lo sentí tan oportuno que hasta el día de hoy estoy agradecida de eso. Ahora estoy con mi nieto, que en este momento ya cumplió 15 años. Me dice que no se acuerda, pero ellos
llevaron la carta al cementerio y se la dejaron caer en el momento en que bajaban el, ¿cómo se dice? El cuerpo El de ataúd. el Ajá. ataúd, claro, y dejaron caer la carta y ellos ayudaron a poner las flores, a sacarlas cuando había que ponerlas en el vehículo. Y la verdad que eran niños, obviamente lo tomaron con harto amor, por así decirlo, a pesar de la tragedia que estábamos viviendo. Pero eso fue un consejo que nunca dejaré de agradecer porque ellos estaban celebrando que el papá se iba al cielo. Ok. Eso quería contarle. Muy bien, ¿no? En realidad es una estrategia muy buena la que usted nos está compartiendo. Muchas gracias, ¿no? Hace referencia a esto de la que le mencionaba yo de la expresión emocional y que los niños expresen sus emociones al nivel que están, digamos, ¿no? Que ellos dibujen cómo se sienten o el mensaje que le quieren regalar al papá, como menciona aquí Marianela, es muy bueno, es efectivamente una forma muy asertiva de acompañar la expresión emocional y en estos momentos especiales, ¿no? Padre, A ver, las hermanas camilianas tienen la ¿aló? manito Ah. levantada. Ay, Camila. Sí, me viene a la mente cuando la Virgen de Fátima se le aparece, o sea, le muestran los niños el infierno. Y eran Ya, niños, ¿no? sí, claro. Entonces, ¿cómo poder hablar a los niños también que, claro, uno quiere ir al cielo, pero tal vez no todos nos vamos a ir directo al cielo, ¿no? Que existe también el purgatorio y también está la realidad del infierno. Eso, Sí, gracias. Ujú. Mm. bien, súper bien. Sí, efectivamente, yo ahora recientemente he tenido la gracia de ir a Fátima y justamente una de las preguntas que salían a la guía que estábamos en este peregrinación, ¿no es cierto?, de que en realidad la Virgen le mostró cosas bien fuertes a los niños y, y uno se pregunta por qué la Virgen fue como tan, a veces, tan como directa, ¿no? Eh, y bueno, porque quería entregar un mensaje bastante potente en ese momento también. Pero es bueno como nosotros desde el punto de vista de la catequesis también vamos presentando las realidades del más allá, ¿no es cierto?, del cielo, del purgatorio y del infierno, al niño como, siempre como, nuevamente, considerando la capacidad cognitiva que tiene, pero mostrando también de que lo que Dios desea de nosotros es compartir con nosotros el cielo, compartir la vida, compartir la alegría, el gozar con Él allá. Pero efectivamente hay algunas personas que toman malas decisiones en la vida y no quieren ir a disfrutar el amor de Dios con Él. Entonces, para estas personas que rechazan a Dios y no quieren estar con Dios, está la realidad del infierno, que es la realidad donde no está Dios. Porque en ese sentido, Dios no te obliga a estar con Él si tú no quieres estar con Él, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido, no sé si es necesario ahondar mucho en que, bueno, que uno se quema o que sufre. Bueno, uno sufre la ausencia de Dios. Uno puede colocarse nuevamente al nivel del niño. ¿Cómo, uno le pregunta, cómo te sentirías tú si a ti no te quisiera nadie? O cuando se ríen de ti, o cuando te hacen daño, cuando se burlan de ti. ¿Cómo te sientes tú? Uno se siente mal, uno se siente triste, uno se siente con rabia, etcétera. Entonces, uno puede decir, bueno, el infierno es una situación muy triste donde uno está constantemente sintiéndose no querido. Entonces, el cielo es todo lo contrario. El cielo es sentirse constantemente amado por Dios y por los seres queridos que están ahí con nosotros en el cielo. Entonces, nuevamente, uno puede presentar a los niños, especialmente a nivel de la catequesis o la educación de la fe, en la realidad del cielo, del infierno y del purgatorio, de esta manera, pero desde esa mirada, ¿no? De que primero tener presente de que lo deseado por Dios es que todos compartamos con Él el cielo, pero que a veces hay algunos hombres o algunas personas, algunos hijos de Dios que no quieren estar con Dios, escogen estar sin Dios y ellos van a esta realidad sin Dios, a esta realidad sin amor, que es el infierno. Pero uno siempre lo va adecuando a lo que el niño puede entender y lo que el niño quiere saber también.
Eso, gracias, hermana. Elba, a ver, Elba Luz. Sí, padre, buenas noches. Mire, tengo Buenas la noches. siguiente consulta en base a una experiencia personal. Eh, Ya, eh, los niños son marginados de toda la etapa previa de, no sé, bueno, en mi caso de mi abuela, donde no me llevaron al hospital, no me llevaron al velorio, no me llevaron al cementerio y simplemente después me contaron que la abuela ya no va a venir más. ¿Eso ya. usted lo considera eh, relevante, irrelevante, que da lo mismo que el niño participe de los procesos, de los ritos, de todo lo que viene cuando una persona ya, bueno, en el caso de alguien que ya está declarado enfermo y que está desahuciado? Sí, Esa es sí. la duda. Ya. ¿Y qué edad tenía usted? Tenía como 4 años. Ya. Y Padre, antes que me deja intervenir? sí, espera un segundito, deja contestarle a la Elba y Es que después te da relacionado con paso a lo ti. mismo, es relacionado con lo mismo. No, pero no importa, A lo ver, escucho. cuéntame. No, no, dime, Pasa dime. lo siguiente, sin duda, y se me adelantó Elba, porque efectivamente, primero que nada, padre, un agrado saludarlo como siempre. Ajá. Sí, Sin sí. duda que la muerte, sabemos, ¿no es cierto?, de un ser querido tiene un impacto multidimensional, nos afecta, y creemos en muchas oportunidades que los niños debemos meterlos en una burbuja y no hacerlos ni siquiera participar en el velorio, ni en el funeral, ni nada. Y precisamente yo creo que lo que le ocurre a Elba son los traumas que le creamos a los niños por no haberlos hecho participar de un momento que ellos a lo mejor querían hacerlo. Quedan con eso posterior que, y esto yo lo leí en un libro de Christopher Fauré, que se llama Vivir el duelo, y están los diferentes duelos de los cónyuges, de los papás y de los niños. Incluso él habla de que los niños, independiente que, como explicaba el padre, hay una evolución cognitiva, pero desde guagua sienten, por ejemplo, la falencia o la falta de esa abuela o de esa mamá que murió, y por último, el aroma de esa abuela ya no lo tiene nunca más. ¿Se fija? Entonces, obviamente que, como decía, en la medida que va evolucionando el niño cognitivamente, eh, no hay que abstraerlo. Yo creo que lo importante de esto, padre, es primero hablar siempre con la verdad. Obviamente, como decimos, conforme a la evolución cognitiva del niño, sin eufemismo, ¿no? Que el abuelito se fue de viaje, pero y el niño queda con la idea, bueno, ¿y a dónde está el abuelito? ¿Y ¿Cuándo cuándo vuelve? vuelve el abuelito? ¿Te fijas? ¿Cuándo Claro, vuelve? Claro. claro. Y tratando, bueno, vimos la forma como que nos explicaba el padre de tratar de explicar el tema de la muerte, ya sea desde el punto de vista de la funcionalidad, etcétera. Entonces, hay formas como al niño se le puede entregar, digamos, con las palabras exactas. Lo mismo, por ejemplo, cuando decimos, no, el abuelito ahora está en su corazón. No, el abuelito no se hizo chico y se metió dentro del corazón. Ahí está el amor que él puede sentir por su abuelito. El abuelito va contigo a todas partes. Es meterle algo al niño, chuta, voy con un muerto al lado mío. No, los muertos no caminan, ¿te fijas? Entonces hay una serie de cosas que tenemos que tener en consideración. Y con esto termino. Por ejemplo, cuando le dicen al niño, bueno, murió el papá, a un niñito, por ejemplo, de 8 años, 6 años. Ahora usted es el papá de la casa. Entonces, aparte del duelo, le entregan una tremenda mochila a un niño que no sabe leer ni escribir y le están entregando la responsabilidad a un hogar. O sea, ¿te fijas? O sea, se cometen una serie de cosas. Sí, tiene mucho, hay mucho que hablar. Eso pues, un aporte parte, Exactamente. padre. Muchísimas gracias, Hugo. Y claro, efectivamente, yo le iba a preguntar a Elba, aparte de esto, de qué, antes de que le contestara yo, qué es lo que opinaba ella, digamos, ¿no? De si a usted le hizo bien o no le hizo bien que no le permitieran participar de todo. Pero bueno, eh, dando mi respuesta, yo creo, bueno, lo vamos a ver también mañana, porque falta un poquito de la presentación, pero ya estamos sobre la hora.
pero hay tiempo mañana para ver lo que falta, ¿no? Que tiene que ver con una pregunta que también que sale por ahí, ¿no? Un poquito lo que decía Hugo. Si le decimos a un niño pequeño que la persona está dormida y que no está muerta, ¿está bien o está mal? Mañana vamos a ver si está bien o está mal. Porque claro, está la buena intención de proteger, ¿no es cierto?, al niño, que no tenga pena o también querer adecuarse a lo, a lo que él está pensando. Pero a veces a una forma eufemística de decir las cosas no le hacen bien, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, Padre, queridos amigos, vamos a dejar. perdón. Esperemos un segundito, esperemos un segundito. Vamos a dejar este encuentro hasta aquí porque ya estamos sobre la hora, pero mañana vamos a terminarlo. Mañana vamos a hablar acerca de qué cosas tal vez no son muy apropiadas decirlas, ¿no? Y cómo se pueden decir mejor, ¿no? Mañana vamos a seguir con esta parte práctica del acompañamiento del duelo en los niños. eh, y también vamos a responder con más propiedad a esta pregunta de Elba. ¿Conviene que los niños vayan al funeral? ¿Conviene que los niños vean el proceso de la muerte de un ser querido? Ahí lo vamos a ver con más detención. Ya les adelanto para que no queden así como saltones ni pierdan el sueño esta noche. Yo les adelanto de que sí, es bueno que el niño sea incorporado dentro de la dinámica familiar de la muerte de un ser querido, pero nuevamente debe ser con mucho respeto, nunca imponiendo que tienes que despedirte de tu abuelita o tienes que verla en el cajón. Si el niño no quiere ver a la abuela en el cajón, que no la vea, no, no lo obliguemos, porque ahí sí que podemos traumatizar, ahí sí que podemos hacer daño porque le violentamos su voluntad, su deseo de querer o no querer participar. Pero tomar nosotros la decisión a priori de, no, el niño no va a ver esto, es un poquito lo que decía Hugo, ¿no? De meter al niño en una burbuja, eh, que a veces también no es tan beneficiosa, porque no permitimos que el niño vea la muerte como un proceso normal de la vida familiar. Y eso tal vez es un concepto muy importante. No ver la muerte como algo, como un enemigo, como algo, o sea, a nadie le gusta la muerte, lo tenemos clarísimo, pero si nosotros empezamos a ver la muerte como algo atroz, algo, ¿no es cierto?, invencible, algo que solamente causa dolor, ciertamente que vamos a transmitir una idea muy angustiante y que eso sí puede más traumatizar más que haber enfrentado momentos de dolor y haberlo enfrentado desde una mirada de, de desesperación, más que una mirada de acompañamiento, de darnos cuenta de que sí, estamos sufriendo, pero estamos sufriendo todos como familia y en estos momentos de sufrimiento igual nos acompaña. Ya, Marión, la última intervención y nos vamos a descansar. Padre, buenas noches a todos. Mire, tengo un punto de vista ahí con que sí es bueno que los niños participen o no participen, digamos, en este rito del duelo y de la iglesia y de... Mire, lo digo por un tema muy personal. Cuando estaba en el colegio, estaba en sexto básico, tenía 10 años, falleció una profesora y yo nunca había estado cercana en mi familia al tema de la muerte. Y resulta de que llegamos al colegio, medio furgón, llegamos al colegio, oh, la profesora murió, vamos a ir todos, van a ir buses a verla al velorio. Y yo fui con mi compañera, que es una niña de 10 años, y me tocó ver a la profesora en su ataúd. Y había una fila tremenda, muy concurrido el velorio, y yo quedé en shock. Y yo hubo muchas noches, porque ella estaba totalmente diferente a como yo la recordaba que nos había hecho clase hace 3 días atrás. Entonces yo quedé en Claro. shock, estuve muchas noches sin poder dormir porque me quedé con la imagen de ella en el ataúd pegada mucho Ya, tiempo, lo pasé pésimo, lo pasé muy mal, costó mucho que se me sacar la imagen porque nunca había estado enfrentada al proceso de la muerte en mi familia. Entonces, por eso cuando ocurrió la muerte de un familiar, que fue la hermana de mi abuela, la primera, digamos, que murió mientras yo ya tenía hijos, se dio el caso de que yo llegué a la casa del trabajo y mi mamá se había ido a la casa donde había fallecido la tía y se fue con mis hijos porque ella los cuidaba. Y yo estaba más preocupada de mis hijos en realidad porque yo no quería que pasaran por ese proceso y que no quedaran en shock y que no la vieran para que no les pasara lo mismo que me pasó a mí, porque mi hijo tenía 6 y 8 años. Entonces, no sé, a mí yo no sé si será tan bueno de repente, porque no era
no era un familiar, era la hermana de mi abuela, ya, se nos visitamos de repente, pero no sé, yo quedé muy mal cuando vi a mi profesora, muy mal. Y quedé en shock, de hecho, de vuelta ya no hablé en todo el camino. Entonces, y tuve varias noches sin dormir. Entonces, y era muy chica, entonces no sé si sea tan bueno a veces, es mejor preguntarle a los niños si quieren hacerlo o no lo quieren hacer. En ese Exactamente. momento yo cuando fui a ver fui al velorio y la profe fue irresponsable de mi parte, a pesar que yo era muy chica, y también es responsabilidad del colegio de habernos llevado sin permiso, también. Pero de todas maneras no quería que mis hijos pasaran por lo mismo que pasé yo. Y yo, de hecho, los tenían en el primer piso abajo, mi tía vivía en el segundo piso de un departamento, y yo no. Yo llegué abajo, dije, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Y ya, voy a subir, voy a ver, me voy a despedir, y yo me voy y me los llevo. No quise que pasaran por eso. No, no, por mi experiencia personal. Entonces, no sé si sea tan bueno que los niños a veces vivan esos procesos por lo que me pasó a mí. De acuerdo. Padre, se nos puede Em, cortar. sí, sí, muchas gracias, Marión, por compartir. Ahora, Gracias a y con ustedes. esto, nada, y con esto voy cerrando. Eh, primero, coincido con usted en que por eso estas cosas son delicadas y hay que preguntarlas si el niño quiere o no quiere. Y si no quiere, no obligar. Jamás obligar a un niño a hacer algo que no quiere. En esta línea, ¿no? Eh, y respecto de lo suyo, hay que ver también en el fondo de si esto, pero no me conteste porque si no nos vamos a alargar mucho. Si esto que usted vivió se dejó acompañar por alguien, si le contó a su mamá, si le contó a alguien que le pudiera explicar qué es lo que vivió o con el que usted pudiera expresarse, porque también si usted quedó choqueada y eso no lo comparte con nadie, claro que se elabora y se procesa mucho más lento, ¿no? Porque en ese sentido Sí, no es sé, una que en la situación casa llegué y la que se bancó todo esto fue mi abuela, porque yo compartía pieza con ella en ese momento y ella era la que se desvelaba junto conmigo porque me decía, ¿qué te pasa? Yo me movía para allá, me movía para acá. Y yo me acuerdo que era muy chica y decía, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo. Y lloraba y lloraba y lloraba y no podía, y no podía. De hecho, falté dos días a clases, por eso no me quería mandar al colegio porque yo lloraba, pero lloraba del impacto más que de la pena de perder a la profesora, porque era una profesora súper rígida, era medio pesadita. Pero más que eso fue el impacto de ver el ataúd y todo cuando no estaba preparada. bien. Entonces, no sé, yo creo que sí, la familia sí, mi abuela tuvo que bancar todas esas noches en vela conmigo. Ok, bien. Eh, Gracias, Carolina, por recordarlo. No se olviden de mandarme al ¿Puedes correo ir al ese de la capellán señora la esquinita? HPSB, A ver si ¿perdón? funciona la tarjeta 0612. Comprar un chocolatito. Mía. Ya. Sí, pero Recuerden de mandar la 0612. pregunta Ponele un chocolate. Porque el tata no sabe si se equivocó en la clave, no sé. a ver la persona que está hablando 0612. por ahí, por favor. Ya. Eh, Recuerden, por favor, de mandar sus preguntas o propuestas de tema para el tema del viernes. Hasta el momento he visto mi correo y no me han mandado nada. Entonces, ustedes, si no me mandan nada, ustedes se someten al riesgo de que yo les hable de un tema latero, pero latero, que ustedes se la van a aburrir, no van a querer escuchar a mi mamá en la vida. Entonces, para evitar eso, propónganme ustedes lo que quieren escuchar. Bueno, que tengan buena noche. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Y ahí terminamos el tema. Buenas Buenas noches, noches. padre, Tenga una gracias. linda noche. Buenas Gracias. Buenas noches. noches, Buenas noches, padre. bendiciones. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, bendiciones. Buenas padre. noches. Buenas noches, señora Claudia. Gracias, Gracias. padre. Buenas noches. Buenas Buenas Buen noches día a para noches. todos. todos.